Saludos, amigos y amigas de Por la Familia. Una vez más, estamos aquí para llevar hasta ustedes un poquito más de salud mental, un granito de arena. ¿Por qué la salud mental? Porque es lo que hoy día más se necesita y estamos viendo tantas situaciones que afectan la salud mental. Estuve leyendo esta semana acerca de cómo era la crianza unas décadas atrás y cómo se ha venido dando en este siglo XXI ya. Siempre las cosas han sido muy diferentes y cada década que pasa, más diferentes somos y más diferentes son las situaciones que se dan. Pues asimismo son las crisis que hay en la familia, por etapas, por edades, por decisiones que se toman, por diferentes razones, motivos, circunstancias y situaciones que se dan. Estuve leyendo en el libro Cómo fortalecer la familia de Alonso Valenzuela, donde hacía un paralelismo de cómo era la disciplina en 1940 hasta después comparada con los de 1990. Decía que en 1940, para hablar sin que fuera su turno, ya usted sabe lo que se esperaba. Yo no sé cómo le dicen en su país, pero en el mío le decían un bofetón, por acá le llamamos un tapabocas. En fin, que eso se consideraba una falta de respeto. Masticar chicle, ¿a quién se le ocurría en ese tiempo? Hacer ruido cuando sabía que debía permanecer callado. Meterse en la línea cuando no le tocaba. Correr en los pasillos en vez de estar tranquilo. Infringir el código de vestimenta. Bueno, si esa persona nacen hoy día, se vuelven a morir. Y la otra era tirar basura. En esas épocas, en esa etapa, las cosas eran pero tan diferentes que las personas sufrían, como que decimos a veces, vergüenza ajena de ver todo lo que está sucediendo y lo que aún todavía puede suceder. Ya en 1990 señala William Burnett que hubo una conducta ya muy diferente y muy marcada, donde había abuso de drogas, abuso de alcohol, embarazos a tiempos y a destiempo, había suicidios, había violación, robos y asaltos. Esas conductas que luego empezaron a darse ya por la década de los 90, no es que han cambiado mucho, sin embargo, se han notado algunos aspectos muy diferentes. Ya para la década, vamos a decir, ya en el pleno siglo XX, en la década para los 2020, los problemas disciplinarios más destacados incluyen, entre otros, cosas que hoy día pues la estamos viendo porque hay muchas situaciones que se están dando por esta índole. Entonces, entre estos más destacados incluyen, mire que el aumento del acoso escolar.
el mal llamado o bien llamado bullying. Es acoso escolar que se da a todos los niveles, en todas las sociedades y en todas las escuelas. La mayoría lo conocen y lo atacan. La gran minoría quizás lo conocen, se quedan callados y no hacen nada para detectarlo o eliminarlo. El aumento del acoso escolar ha dañado muchos niños, muchas personas y por ende muchas familias, porque al no hacer caso a lo que han estado viendo y sufriendo esos niños, las cosas se van exacerbando y entonces pueden tener consecuencias muy altas, muy mayores en cuanto a su vida, a su salud y a todo lo que sea. Agréguele a eso el ciberacoso o el acoso cibernético, que también es facilitado por las redes sociales. Muchos padres se dan cuenta que sus hijos están siendo acosados o siendo víctimas de bullying en las redes sociales, porque entonces un amiguito se lo envía a otro y otro a otro y otro a otro y se viraliza, y los padres o las madres vienen a darse cuenta que su hijito está siendo víctima de bullying o de acoso escolar, muchas veces cuando ya no hay remedio. ¿Por qué digo cuando ya no hay remedio? Porque muchos de esos niños no han podido soportar el acoso y muchos de ellos han cometido hasta suicidio porque no han podido con la carga del acoso y sus padres no se han dado cuenta. Y eso es muy triste. También otra de las cosas que eran muy castigados antes y que ningún muchacho se atrevía, la falta de respeto a padres y mayores. Antes había que respetar al maestro, al vecino, a los padrinos, a los tíos, a todo el mundo. Y si es papá y mamá, pues ni se diga, que se cae de la mata. Entonces, esa falta de respeto a los padres también se fue dando como una falta o una carencia de ese respeto y de esa disciplina. Esa desobediencia a padre no se queda ahí, porque entonces también lleva a desobediencia e irrespeto a los profesores. En el tiempo cuando yo crecía, nos decían que el maestro era su segundo padre. Solo así y ya, es su segundo padre. Y si usted cometía una falta en la escuela o usted hacía un acto de rebeldía, de disciplina propiamente dicha o de malcriadeza con el maestro le daba su reglazo, pero después iba a la casa. No era de que llamaba por teléfono a los padres, no existía eso.
iba a la casa. Y cuando ese niño o esa niña veía que ese maestro iba a la casa, ya usted sabe que eso se llamaba pela seguro, porque no escuchaban al muchacho primero de que ven acá, qué fue lo que le hiciste al profesor o qué fue lo que pasó. No, lo que ese maestro decía a los padres se convertía en ley. Y bastaba con que el maestro fuera y lo dijera para ese muchacho tener su buena tundra o pela o lo que sea como se le llame en su país. Pero hoy día sabemos que muchas cosas han cambiado, inclusive los métodos disciplinarios. Hay muchos que yo los he escuchado que atacan a los psicólogos porque dicen ustedes tienen dañada la sociedad, porque no quieren que a los muchachos se les discipline con golpes, con su chancletazo como era antes. Es que no creemos, no es porque los psicólogos no creamos en la chancleta, ni nada de eso, porque a nosotros, me imagino que la mayoría de psicólogos criados en ese tiempo, de esa crianza férrea, le daban su chancletazo también, y su pela, y su vara, y su correa. No es eso lo que alegamos. Es que hay una línea muy fina entre el maltrato y la corrección sana o disciplina. Hay una línea muy fina, porque una cosa es desquitarse la rabia que usted tenga con su niño o con su niña, y otra cosa es disciplinarle. Muchas veces se le dieron golpes tan inadecuados que hoy conocemos niños que quedaron marcados, mutilados, con una sola mano, o mano manca, como le dicen a un joven ya, un muchacho fuerte, grande, que pudo haber sido cualquier atleta que él quisiera, en cualquier disciplina, pero su mamá usó una disciplina tan dura, tan cruel, tan triste, que yo no sé si corrigió la conducta, no sé si la corrigió, pero sí sé que ese joven quedó con una mano mutilada para el resto de su vida. Y le llaman mano manca, porque su mamá se la entró en el fuego y hasta que no la quemó, no le sacó la mano. No importaron los gritos, eso no dolió. Le dolió más la conducta que su hijo hizo, porque quizás se comió la comida de alguien que no era suya, o cogió algo de alguien que no era suyo, lo que sea, cualquier conducta de esa, porque es que muchas veces el castigo no va acorde con la conducta emitida. Y hasta en eso debemos ser justos los padres, en la disciplina, en ver que una debe ir a la par con la otra, que entonces no debemos convertirnos en verdugos, en disciplinar más allá
del castigo que merecía, o castigar más allá de la disciplina que merecía esa falta. No sé si me estoy haciendo entender, porque es que en estos días estuve escuchando un padre que decía que a él los golpes de su casa, de su papá, de su mamá, dieron resultado con él y por eso hoy era un hombre o una mujer de bien. ¿Qué determina eso? Que trabaja, que no roba, que es una persona que en la sociedad se ve como alguien, ok. Y emocionalmente, ¿cómo está? ¿Y cómo vivió ese castigo? ¿Cómo creció? ¿Cómo miró a su papá o a su mamá después de ese castigo que no parecía disciplina, sino venganza? Sino algo que tú decías, pero ¿por qué me odia? Porque algunos han llegado a pensar que su papá o su mamá lo que hacía era que los odiaba. Así que ya para los 2020, los problemas han cambiado. La disciplina es más distante. ¿Por qué? Porque se ha entendido, se ha leído, se ha creído en que hay que ver las cosas de manera diferente, que disciplinar a nuestros hijos no es descargar nuestra ira, porque a veces la ira es con el esposo o con la esposa o con otra situación y descargamos con el que está delante, que muchas veces no tiene nada que ver con lo que está pasando. Entonces, como ha aumentado el acoso escolar o el ciberacoso, entonces los padres tenemos que aumentar la protección hacia nuestros hijos. No estoy diciendo que se vuelva, vamos a decir, sobreprotector, la palabra propiamente dicho, no, pero sí que le crea a su hijo, que le hable, que le pregunte cómo les fue, qué pasó en su escuela, en ese día de clase, qué pasa con su maestra, quiénes son sus amigos, cómo se llevan. Es que se sienta una persona amada por sus padres, por sus progenitores, por la persona que lo cuida, que lo respete y que lo ame, que lo entienda, que lo escuche, que le crea. Si usted no le ha enseñado a ser mentiroso, no crea siempre que le está mintiendo. Enséñele a decir la verdad y dígale que usted le va a creer, pero que no le mienta. Entonces también en este tiempo, ya a partir del 2020 para acá, aparte de la desobediencia, se dan esas conductas que llamamos disruptivas, que son graves en el aula, que ya comienzan las dificultades de aprendizaje, que ya esos chicos comienzan con comportamientos inapropiados, que interrumpen la dinámica normal del entorno, como una clase en el hogar o en el trabajo, y que afectan la convivencia en la escuela. Para eso, los maestros tienen su manual. ¿Qué conductas
deben disciplinarse. ¿Y qué disciplina lleva? Porque no es que van a estar como oveja descarriada en el curso, oveja sin pastor, o como una frase muy conocida allá que le decían el chivo sin ley, o aquí le dirían el cabro sin ley o saltador. No, no es eso. Es que usted tiene un manual del maestro y que lo tiene que hacer valer, lo debe hacer valer. Y que cada conducta tiene una disciplina que lleva. Y los padres deben saberlo. Y los estudiantes deben saberlo. Y usted, entonces, debe aplicarla. ¿Ok? Esa conducta disruptiva se suelen manifestar a través de desobediencia a los maestros, pero que no solo se queden los maestros, trasciende al hogar, a la calle, con los compañeros. Se presenta en forma de agresividad. Y usted debe ya, cuando ve una conducta así, pensar qué está ocurriendo en la vida de este niño, de esta niña, de este adolescente o de esta adolescente, porque no es normal que se esté dando esta situación. Y ven más allá, hablar con los padres, porque ahí llega entonces el desafío a la autoridad. Esos niños que por cualquier situación que se le niega o un capricho, hace una rabieta y usted dice, ¿pero por qué? Pero eso no se queda ahí, eso se desplaza a la escuela, porque va a creer que hay que obligado complacerle los caprichos, como se hacen a veces en los hogares, para no escuchar las pataletas, las rabietas y los gritos. Le complacen y es un craso error. Estos chicos también pueden ser, cuando hacen una de estas rabietas, una señal de alerta ante dificultades emocionales o sencillamente falta de límites. Límites en el hogar, de corrección, porque cuando faltan en el hogar, van a la escuela, van a faltar. Antes se decía, los padres les gustaba mucho decirle eso a sus hijos, cuando usted no obedece a sus padres temprano, cuando sea grande, no los obedecerá, ni tampoco obedecerá al policía, y va a tener muchos problemas en su vida. Así que es tener la certeza que aunque nadie trae un manual, no nos dan un manual a los padres, ni los chicos lo traen debajo del brazo, pero leer, buscar orientación, y si las cosas se nos van de la mano, busquemos ayuda, consultemos con alguien más, y si no, con un profesional. Entonces, como definíamos en la intervención anterior, esos cambios bruscos o una alteración profunda e inestabilidad puede ser un proceso de crisis, de cualquier situación, de un estado emocional difícil que estemos pasando o que estés pasando en ese momento. Y eso se te convierte en una crisis. Puede representar también una inflexión de un punto corporal, de algo que te está molestando, que te da inestabilidad.
algo inhabitual en tu vida que puede requerir de una ayuda y que todavía tú no lo has entendido. Entonces, es ahí donde debe evaluar qué decisión debe tomar para mejorar o para solucionar esa situación que esté pasando en tu vida. Cuando ya los chicos han crecido y están en la adolescencia, el cuidado debe ser diferente. ¿Por qué? Decían los abuelos en el tiempo muy atrás que el muchacho que no entiende chiquito con una correa o una pela, cuando esté grande no va a entender con un palo. ¿Qué decían ellos? Dele con la vara chiquito para que no tenga que coger un palo cuando sea grande. En la adolescencia es difícil empezar a disciplinar. No dije imposible, dije difícil. Así que comience temprano. Pero si ya está en la adolescencia, es conversar. Y una palabrita que nos encanta a los psicólogos, negociar. Negociar, sí, porque ya el muchacho en la adolescencia está en una etapa de búsqueda de identidad, de saber quién es él, de creerse grande, de creerse como su papá o como su mamá. Entonces tenemos que tener algún tipo de cuidado. Hay padres que dicen o madres que dicen, no, a mí en todo tiempo me tiene que respetar porque yo lo parí, porque yo lo crié, porque yo me sacrifiqué. No le decimos que no, que usted no hizo todo eso. Pero para poder llevar una buena relación y la fiesta en paz, como decimos muchas veces en los hogares, para que esta fiesta se lleve en paz, tiene que haber respeto de un lado y de otro, y usted empezar a entender las conductas que se dan en una etapa, no necesariamente se dan en la otra. Y cuando ya usted tiene de adolescente para arriba, las cosas han cambiado. Pues como han cambiado, también usted necesita ver más allá y empezar a cambiar los métodos de la comunicación con esos chicos, con esas chicas, para que haya una mejor relación. Los límites deben estar todo el tiempo. Los límites se ponen desde chiquitos, pero no es que se quitan cuando crecen, muchachos, no, se van ensanchando, se van alineando, poniendo más grande, pero siempre tiene que haber límite. Los límites dicen hasta dónde puede llegar, hora, tiempo, lugar, espacio. Límite, que sepa hasta dónde llegar, que sepa aquí quién es mamá, quién es papá. Hay una frase de un padre que le dijo a su hijo, aquí ya tú lo que tienes es la puerta para salir. Todo el que quiera parar pechito aquí, tiene la puerta para salir. Otro padre más joven de esta época quiso hacerlo con su hijo y cuando le dijo eso, ¿qué creen ustedes? El hijo cogió para su cuarto a hacer su maleta. Pero el padre no quería que el hijo adolescente que le fuera para la calle. Entonces fue y habló con él y arregló la cosa. Y eso puede pasar en los mejores hogares. Así que ha sido un placer estar con ustedes hoy.
estamos entrando en una etapa de disciplina, porque después vamos a hablar a los padres con los tipos de crianza. Pero comenzamos hoy con la disciplina. Esto ha sido por la familia. Esperamos que estén bien, que la lluvia les esté bendiciendo. Por aquí han caído unos buenos aguaceritos y ha mejorado un poquito la temperatura. Así espero que haya transcurrido con ustedes. Un abrazo, que el Señor me los bendiga y nos vemos en la próxima transmisión de Por la Familia. Hasta luego.